Ok, gracias otra vez por la paciencia conmigo y no es un método de enseñar ideal. Yo estoy en mi carro, pero ya sería una buena clase, en verdad. Una experiencia nueva. Sí, es que hacemos lo que necesitemos. Bueno, ah, hay más personas llegando. ¿Mm? Adelante. Hay ¿No ve más que tiene personas, varios agujeritos? hay más personas tratando de entrar a la No, clase. habrá, si no, hay que comprar. Ok, ok, listo. Bueno, hoy es la última clase de nuestro curso, La Nación Elegida, la lección 8. Am, Hoy vamos a conocer a Salomón, hijo de David, quien llegó a ser el rey de Israel y quien edificó el primer templo a Dios. Pero antes de empezar el estudio, oremos, por favor. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios, y para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en ese lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no al sitio donde me reúno. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Okay. La lección 8. El templo de Salomón. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a compartir los captores que escribimos en las tareas. Después vamos a usar el método de las 4C para leer y entender esa historia bien. Y al final vamos a describir el templo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el templo de Dios, la iglesia, es más que un edificio. Ok. A empezar, entonces, yo quiero escuchar tus pasos de captar. Ese es el enfoque de nuestro curso, La Nación Elegida, es que queremos capacitar que ustedes puedan escribir un buen captar para luego contar una historia bíblica. Podemos utilizar preguntas, dichos o costumbres, canciones, algo de las últimas noticias, momentos de consejería, también las fotografías y actividades, lo que aprendemos en la última lección, que en particular son útiles para enseñar a los niños. Bueno, estoy pendiente. Por favor, cuéntame sus pasos de captar. ¿Qué sería un buen captar para la historia del rey Salomón y la construcción del templo? Gabriel, por favor. Sí, buenas tardes, pastor. Pues Buenas mi tardes. captar podría ser por medio de una pregunta. Podría preguntar, ¿sabían cuál fue el primer templo construido a Dios en la tierra? ¿Y sabían también quién lo construyó? Ese podría ser un captar. Sí, muy bien. Una pregunta simple. ¿Sabes, sabes esa información que quiero compartir? Muy bien.
Jaime, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Yo también preguntaría algo acerca del templo. ¿Cuáles fueron las causas o los motivos por los cuales Dios, prácticamente en poco tiempo después de haber edificado el templo donde está su gloria, su presencia y dedicado a él, es destruido y la nación completa también es expulsada hacia otro planeta? O sea, ¿cuáles serían las causas o los motivos por los cuales Dios permite la destrucción del templo? Sí, sí, muy bien. ¿Cuál es la razón? Porque ese templo no existe nomás, es la casa de Dios. Esa puede ser una buena introducción. Y Félix, gracias. ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes, compañeros, hermanos. Mi captar sería simple, ¿no? Un captar simple sería, ¿sabías que Dios puede bendecirte grandemente, pero también advertirte con firmeza si te apartas de Él? Ese, pastor. Gracias. Sí, Dios sí puede bendecirnos. Sí. Am, Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Sí, Lourdes, ¿quiere? Eh, grande es tu fama y dichosos los que te oyen. ¿Quién puso tal don? La sabiduría viene de Dios. Salomón solo pidió sabiduría para gobernar, mas Dios le colmó también de riquezas. Dios premia la fidelidad. Sí, un poquito del rey Salomón, porque vamos a hablar de ese rey en la historia, entonces un poquito de su historia de antes, que él es un rey que pidió sabiduría en lugar de riquezas, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, bueno, um, algo que quiero decir es, es que cuando hacemos este paso de captar, podemos utilizar detalles de la historia. Um, una pregunta como, ah, bueno, ¿sabes quién es el rey Salomón y lo que él hizo? Eso puede ser una introducción. También puede ser una introducción a contar un poquito del rey Salomón, de su historia para proveer ese contexto. Pero cuando hacemos cosas así, más o menos estamos en el paso de contar. Puede funcionar. Pero ese paso de captar, queremos captar la atención. Queremos que la persona am, está más, que esa persona quiera escuchar la historia. Bueno, una pregunta que servirá bien por, en vez de, ¿sabes quién es el rey Salomón? Podemos hacer una pregunta que invita más participación. Una pregunta que una persona no puede contestar con un sí o no. Um, es decir, ¿sabes quién es el rey Salomón? Todo lo que la persona puede decir es sí, yo sé, o no, no sé. Lo que queremos hacer es invitar participación para que ellos quieran aprender más. Por ejemplo, una buena pregunta, porque esa historia es del templo, es ¿dónde habita el Dios? Um, y pueden imaginar las respuestas que la persona puede dar. Quizás dice que el Dios habita en los cielos, el Dios vive en nuestros corazones, el Dios está presente en mi iglesia. Um, pero esa invita a la conversación
para luego contar la historia. Solo es un pequeño cambio que podemos hacer con ese paso de pregunta. Eso método de utilizar una pregunta para que mejore un poquito. No es mal usar una pregunta simple, pero es mejor utilizar una pregunta que invita participación. ¿Tiene sentido? Sí, profesor, tiene sentido. Lo más importante es que los asistentes sean los que hablen más, pues, y nosotros los menos, ¿verdad? Porque lo importante es que ellos vayan edificándose. Sí, sí, este como maestro es algo muy difícil de aprender. Es permitir que los estudiantes hablen más que tú. Bueno, am, vamos a avanzar y examinar la historia del primer Reyes, capítulo 8, y los primeros versículos de capítulo 9. Para paso de captar, no voy a hacer algo nuevo en esa lección. Ya hemos discutido todos los métodos de captar que en mi opinión son muy buenos, como las fotografías, la música, preguntas y todo eso, ¿verdad? Hoy voy a mostrarles algunas fotografías. Y la pregunta que tengo es, ¿cuál es la iglesia? Les invito a observar las imágenes en la pantalla y cuéntenme, ¿cuál es la iglesia? Sí, profesor. Por favor. La iglesia son las personas que están allí. Allí en la parte bajo. Sí, vemos bueno, está un templo, ¿verdad? Y está en la iglesia donde están las personas y hay una mesa redonda donde también hay personas y esa es la iglesia. Oh, sí, la mesa rodanda. O ambos fotografías donde hay personas. Las dos fotografías donde están las personas son iglesias, Ah, ok. Muy bien. Y por qué dice así? porque nosotros formamos la iglesia, pues, ¿verdad? Las personas somos las que formamos la iglesia. Sí, muy bien. Muy bien. Somos la iglesia. Pido la palabra. Las personas somos la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Exactamente. Sí, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos la iglesia. Es decir, muchas personas creen que una iglesia es un edificio. Hay el catedral allá, que es muy bonito. También ese edificio pequeño, probablemente una iglesia porque tiene escritura en su pared. Bueno, am, solo son edificios. La verdadera iglesia son la gente. Eso es donde habita el Dios. Y vamos a hablar más de ese tema al final de la clase. Bueno, avanzamos un poquito más. Ahora vamos a hacer el paso de contar, porque es una historia más o menos largo. Yo voy a repasar los puntos importantes. Recordando que cada palabra de Dios es importante.
para ese estudio, yo quiero repasar los eventos importantes de ese estudio. No es decir que los otros detalles no son importantes, sino que no vamos a enfocarnos en esos detalles esa vez. Bueno, empezando con el capítulo 8, cuando Salomón lleva el arca al templo, reunió a todos los jefes de las tribus, jefes de las familias israelitas, los ancianos de Israel en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sion a la ciudad de David. Durante la fiesta solemne del mes de Atanín, que era el séptimo mes en su calendario. Los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Ofrecieron ovejas y bueyes, tantos que no se podían contar. Y colocaron el arca en el lugar santísimo. Dentro del arca estaban los dos tablas de piedra de Moisés. Y en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Y Salomón le dio una bendición al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ha cumplido con su promesa a David. Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel, extendió los brazos al cielo y dijo: Dios, no hay nada como tú. Cumple su pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Has cumplido la promesa a David. Lo que sigue es que también cumplas la promesa que nunca faltará delante de Dios un descendiente de David que ocupe el trono de Israel. Este templo no es suficiente para ti. Que cuando vengan a este lugar, tú, desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Luego compartió Salomón los clamores que el pueblo iba a traer a Dios y pidió que Dios escuche y sea misericordioso. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores les tengan compasión. Ellos son tu pueblo. Te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto. Señor y Dios, tú los apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Luego, Salomón bendijo a todos los pueblos de Israel. Que Dios esté con nosotros, que nuestra voluntad se rinde ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos. Que protege a su pueblo para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que el corazón de todos ustedes sean totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos. Y ofrecieron sacrificios, holocaustos, ofrendas, hicieron fiesta en honor al Señor por 14 días. Luego, cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las buenas cosas que el Señor había hecho. Y el Señor apareció a Salomón. Si tú me sigas de todo corazón y cumples con todo lo que yo te he mandado, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel. Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes se rebelan y apártense de mí, yo arrancaré al pueblo de la tierra y abandonaré este templo. Esa es palabra de Dios.
Bueno, ahora el paso de considerar. Esas son 6 preguntas simples. ah, cuando consideraremos en las que consideraremos los detalles de la historia para que entendemos bien la historia y podemos aplicarla bien a nuestra vida. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Verdad? Hola. Salomón, Dios, el pueblo, pero ¿qué serían ellos los que estaban participando? Dios, Salomón y el pueblo. Sí, muy bien. Gracias. Sí, Dios, el rey Salomón y el pueblo de Israel, incluyendo específicamente, bueno, Félix puede contarnos. A ver, pastor, sí, para agregar algo que decía el hermano, ¿no? Dios, Salomón, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, Aarón, David, y ahí queda. Sí, muy bien, los sacerdotes, los levitas, David, muy bien. Sí, yo creo que más o menos es todo, es los importantes. ¿Cuáles son los objetos en la historia? Zoraida, gracias. Hay bastante, bastante. Bueno, voy a empezar porque casi por el final, ¿no? Pero porque considero que son importantes. Bueno, la trompeta, los cuernos, el manantial, el altar, el arca del pacto de Jehová, el tabernáculo, los utensilios sagrados, la vara, las tablas de piedra en Oré, el lugar del pacto ahí que es Oré, y el pueblo de Israel. Yo creo que esos son perdón, el pueblo no, este es de otro. Esos son básicamente los objetos de la tabla de piedra, las ovejas, los bueyes, la, la loma, etcétera. Excelente, muy bien, gracias. Y Félix, hermano, tiene más cosas para añadir. A ver, para agregar, sí, ¿no? Como dijo la hermana, la palabra de Dios, que es el pacto, instrumentos musicales implícitos por los levitas, los sacrificios, dentro de ellos animales ofrecidos, las tablas del testimonio, el altar, la nube de la gloria, que es la Chequiná, después el arca del pacto, el templo, que es la casa de Jehová, ¿no? Y literalmente todo eso es pastor. Excelente, sí, sí, estoy de acuerdo. Hemos cubierto todo. Bueno, ¿y dónde ocurrió la historia? ¿Zoraida? No, ok. Sí, sí, sí. Ok, Bueno, la historia ocurrió en la capital de Israel, Jerusalén, ¿verdad? verdad. Sí, Sí, es ahí. cierto. Ujú. Ujú, es Sí, todo. excelente, gracias. Sí, en Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió entre los años 77 y 93, ¿verdad?
antes de Cristo. Este, Sí, Israel, Estados Unidos, bueno, Salomón duró 40 años de reinado, ¿verdad? Y después que murió, este, el hijo agarró el reinado y a partir de ahí las cosas no fueron marchando muy bien, ¿no? Se dividió Israel en el norte y en el sur, pues, el reino del sur y el reino del norte. sí, todo eso va a pasar en la historia. Pero sí, estamos más o menos 950 años antes de Cristo, algo así. Porque el rey David vivía 1000 años antes de Cristo y el rey Salomón es su hijo, entonces 30 años, 40 años después. No, no mucho. Muy bien. Y Félix, ¿tiene otra para decir? Igual no para agregar prácticamente, ocurrieron después de la finalización del templo y el palacio real, es decir, aproximadamente en el año 959 a.C., ya en el año 11 o 12 del reinado de Salomón, ¿no? Y después de la muerte de David, aproximadamente en 970 años antes de Cristo, antes de la división del reino que ocurrió después de Salomón en tiempos de su hijo Roboam. Excelente, sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, después de la construcción del templo, más o menos 970 años antes de Cristo. ¿Y cuál es el problema en la historia? Sí, vemos. Gabriel. Podría ser el tamaño tan grande del templo, la construcción, que realmente era un verdadero reto para Salomón en ese momento, y el hecho igual del compromiso que tenía que tener el pueblo para que el Señor siempre habitara cerca de ellos y les fuera bien. Sí, sí, necesitaron mucha fuerza, muchos materiales para construir ese tiempo tan grande. Am, muy bien. Otro problema que vemos. Pastor, el riesgo de confiar más en la obra que en la obediencia, porque el pueblo y Salomón estaban viviendo un tiempo de gloria, prosperidad y espiritualidad externa, ¿no? Y el templo está terminado, la presencia de Dios desciende y hay sacrificios y oración, ¿no? Ok, sí, entiendo. Am, bueno, quizás puedes decir un poquito más, porque cuando escucho la palabra obediencia, eso es más o menos una obra, ¿sí? Hola, profesor. Hola, No, hola. es una pregunta, es Sí, en la diferencia sí, entre obedecer la ley y hacer las obras del sacrificio, obedecer Dios, o hacer los rituales. ¿Es esa la pregunta? Así es, y es pastor. Sí, es parte de la ley de Dios, porque Dios le pone claro. las condiciones. Ok. Sí, sí, los sacrificios, toda esa obra. Sí, en mi opinión, esa es parte de la obediencia, ¿verdad? Ellos, fue necesario para ellos, fue parte de las leyes dadas por Dios. Am, pero si entiendo bien, es la diferencia entre
el ritualismo y obedecer a Dios con desde, desde la creencia, desde la esperanza, desde el amor que tenemos. Esa es la diferencia que queremos enfocar. Porque una persona puede hacer los rituales y su corazón puede ser muy lejos de las obras que está haciendo, sacrificando animales sin pensar en el Dios misericordioso, el Dios de gracia, que es el objeto de esa alabanza. Um, Mientras que cuando hablamos de la obediencia es un fruto de la fe. Entonces, es parte de la fe que tenemos, la fe que es regalo de Dios, la fe y las obras que son una respuesta al amor que Dios tiene para nosotros. Sí, ese puede ser un problema. No en no en ese tiempo, pero más adelante, por seguro, va a ser un gran problema en ese pueblo. Eduardo, Sí, ¿cómo está, profesor? Buenas noches. buenas noches. No sé si también sería un problema bueno, el momento que en el capítulo 9 Dios hace un pacto con Salomón, eh, le- a diferencia del pacto con David, con Abraham, le pone como una especie de, no sé si es condicionante, pero prácticamente lo llama a la obediencia y a no apartarse de sus caminos, ¿no? Y si hiciera eso, afirmaría pues su reino para siempre y y de alguna manera Israel pues permanecería. Pero eso humanamente es imposible, ¿no? Sabemos que eso es, digamos, la ley y es algo que nosotros no podemos cumplir, así que erramos y nos esforcemos y sabemos por la Biblia que él, en verdad, Salomón y sus hijos posteriormente apostataron, ¿no? Entonces, de alguna manera eso tal vez podría ser un problema, ¿no? Sí, eso es lo que yo identifico también como el gran problema en la historia, es ese pacto. Y el problema no es con el pacto ni con Dios, el problema es con los seres humanos, que no podemos cumplir la ley. Bueno, y en ese pacto Dios dice, si ustedes obedecen, yo seré su Dios, yo les bendiciré. Y es imposible para los seres humanos. Am, es un pacto condicional. Y es diferente. Es diferente que el pacto dado a Abraham, que fue incondicional. um, Diferente al pacto dado a Adán y Eva en el huerto, um, incondicional. El Dios va a mandar un Salvador del pecado. Esa es una promesa incondicional. Ese es el Evangelio, eso es el plan de Dios desde siempre para todas las personas. Los pactos condicionales existen también. El pacto dado a Moisés fue condicional. Si ustedes obedecen, yo seré tu Dios, te bendiciré y ustedes serán mi posesión especial en la tierra, una nación santa, una, um, una nación de sacerdotes. Ah, bueno, ellos no pudieron cumplir ese pacto, am, sino que ellos tenían esa relación especial con Dios por un tiempo para que el Dios pudiera mandar su hijo al mundo en esa nación. Eso fue el plan. Entonces, las promesas de Jesucristo siempre son
incondicionales que vemos, pero hay esos pactos condicionales con ese pueblo y fueron dados con el intento de mandar a Jesucristo y por eso no somos bajo esa ley. Ah, no, no vivimos bajo la ley de Moisés, no vivimos bajo las leyes y las ceremonias que ellos hicieron en el templo. Pero sí, es un problema y sabemos que ese templo no va a durar. Fue destruido ah, completamente por los babilonios. Um, y los judíos fueron sacados para vivir en servitud en Babilonia y más luego ellos regresaron, pero muy pocos. Solo 2 tribus regresaron de ese exilio. Y bueno, había otro templo en el tiempo de Jesús. Había otro templo construido por el rey Herod y por Herodio. Y este templo, bueno, eso no duró tampoco por las rebeliones de los judíos. Fue destruido por los romanos. Y bueno, ¿dónde habita el Señor? ¿Cómo habita el Señor con su pueblo? Ahora, vamos a examinar todo eso al final. Bueno, ¿se soluciona el problema aquí? Eduardo, gracias. Bueno, creo que dentro de la lectura no se, no se soluciona tal vez, pero como usted creo que ya respondió en comentario que ha hecho que eh, Jesucristo es el que cumple o soluciona este problema, ¿no? Entonces, tal vez dentro de la lectura no, porque obviamente Salomón pecó, así como todos nosotros, y se apartó y fue incapaz, como todos nosotros, de mantener y preservar la ley, ¿no? Entonces, y cumplirla. Entonces, tal vez no hubo una solución inmediata, ¿no? Pero sí, digamos, la fe y la esperanza que Dios ponía en un Salvador, tal vez esa sí podría ser una solución. Sí, esa es la solución, es nuestro Salvador Jesucristo, am, que, que se siente en el trono de David, el trono de Salomón. Ya está sentado allá, reinando sobre toda la creación, reinando sobre todo el verdadero Israel. Am, bueno, sí, sabemos que el rey Salomón no fue perfecto. Él siguió otros dioses, los dioses de sus casi 300 esposas. Am, Él fue pecador, aunque era el hombre más sabio en toda la historia. Él Sí, fue pecador, no podía seguir a los mandamientos de Dios. Am, pero gracias a Dios que tenemos Jesucristo, el cumplimiento de esas promesas, quien está sentado en el trono de David y de Salomón. Zoraida, ¿cuál es su comentario? sí, mi comentario es con relación a las mujeres que tuvo Salomón, que se pasó. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínese usted, 1000 mujeres. Sí, 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 es, 700 esposas y 300 concubinas. Concubinas que no está casado, sino que viven así, pues. ujú. Sí, es un número bueno que a mí
Ah, es, ¿Le no, parece mal, inverosímil, verdad? es mal, no, no bien, Wow. no puedo pensar en la palabra. Um, ¿Disgusto? Sí, no. Aló. Bueno, sí, el rey Salomón fue pecador. Sí, Aunque, aunque es tuvo la el, oportunidad, Náguara. Te pasó, de verdad. y todos Wow. nosotros también somos pecadores. Sí, Um, pero ¿sabes? Náguara, Ah, hay pecadores, hay pecadores, tú sabes, con pecadores así como de faltas benignas y este otro, hay pecadores con faltas muy fuertes, pero oye, rebasó el vaso, de verdad. ujú. Sí, y a mí, cuando leemos la historia del rey Salomón, um, me alegra ver que aún un pecador así, que tiene esos pecados tan fuertes, es útil para Dios en sus planes. Y el Sí, Dios le vea como un creyente, un santo. Um, Todos sus pecados son perdonados por la fe en Jesucristo y, amén. y Él es hijo precioso de Dios, aunque es pecador. Sí, sí, es cierto, Dios ama a todos sus hijos y por eso fue que mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros Jesús pecados y para escogido, darnos salvación no y a vida todos, eterna, por ese gran amor que nos tenía y no bueno, luteranos a todos. nosotros los pecadores nos perdona por ese gran amor también. Sí. Ok, vamos a avanzar. Um, ¿hay otra pregunta o comentario antes de avanzar? Sí. A mí me parece que no. Bueno, ahora vamos a consolidar, hacer las preguntas de consolidar, decir que vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. La primera pregunta nos ayuda a poner toda la historia en contexto para enfocarnos en el punto principal, para que podamos aplicar la historia bien. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Gabriel, por favor. Pues el punto principal de la historia es la edificación del templo de Jerusalén en manos del rey Salomón, que fue una promesa que Dios había hecho, ya que a su padre no le había permitido, porque había derramado mucha sangre. Y eso trae como consecuencia una responsabilidad, ya que al tener la presencia de Dios, porque hay una parte donde Salomón hasta pregunta, ¿no? Como, o sea, si es tan grande el universo, tu casa, o es donde tú estás, ¿cómo es que vas a estar acá en este lugar? Y la responsabilidad tan grande que marca esa historia de la obediencia absoluta y de las consecuencias a la desobediencia. Sí, excelente. La edificación y dedicación, um, or- sí, de ese templo, y las promesas dadas a Solomón, las promesas cumplidas, um, las promesas dadas a David, y también vemos las consecuencias de desobediencia. Ah, bueno, no realmente en esta historia no vemos esas consecuencias, pero sabemos que lo que pasó con ese templo y, y vemos esa promesa condicional de Dios. Y sabemos que ellos no cumplieron su parte del pacto. Ok, entonces seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida.
Gabriel, ya quiere contestar. Sí, yo veo de el compromiso que hace, ¿verdad? Salomón cuando él ora delante de Dios y le dice, ¿no? Y todo, dice, Señor, yo esto y el otro, y al final él terminó pecando. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida vamos a orar al Señor y hasta nos postramos en el altar y decimos, Señor, yo esto, yo voy a hacer el otro, y por ti le decimos que amamos al Señor y todo, y de repente ahí estamos, ¡pum!, cayendo en el pecado. Solamente de veras por la gracia de que tenemos ahora sí que la gracia en Cristo Jesús, no hemos sido fulminados. Pero yo sí lo veo así, porque así como hizo él, ¿no? Él decía yo esto y el otro, y al final pues sabemos en la historia que cayó en el pecado. Hmm, sí, bien. Ah, quis- yo creo que entiendo. Es que él está haciendo un compromiso diciendo, quizás el pueblo va a pecar más y no va a cumplir sus mandamientos, entonces, por favor, ten misericordia. Es lo que está hablando. Sí, Sí, pastor. yo creo que sí, él estaba ya vislumbrando, no sé si a lo mejor en ese momento ya sentía lo que podía pasar, y obviamente estaba pidiendo antes de, como que decía, misericordia, porque sabía lo que iba a suceder. Y muchas veces creo que eso también sucede en nosotros, como que a veces calculamos, no podré y mejor, Señor, perdóname, cuando realmente debemos de dejar todo a los pies de Cristo, porque Él es el que hace la obra en nosotros y el Espíritu de Dios es el que nos transforma. Ok, sí, entiendo. Es decir, que él está como haciendo excusas antes de cometer el pecado. Okay. Sí, Sí, pastor. ese es algo que nosotros hacemos a veces también. Um, bueno, cuando yo leo esa historia, quizás yo leo que el rey Salomón es poco realística. Él sabe que ellos van a fallar. Um, y él está pidiendo la misericordia de Dios porque es un Dios misericordioso. Es parte de su ser. Entonces, es reflejando esas promesas de Dios a Dios. Um, tú dices que eres misericordioso, entonces cuando la nación peca, escucha sus oraciones y perdónalos, tráelos otra vez para ser parte de tu nación, parte de tu pueblo. Um, No fui. pero sí, no sé. Um, puede que ser un pecado que vemos aquí también, que nosotros hacemos excusas um, sabiendo que vamos a pecar y eso no es como debe vivir un creyente, pensando, estoy orando a Dios ahora, pero tengo planes de pecar más adelante. No queremos vivir así. Entonces, muy bien. Sí, es algo ah, que necesito que pensar un poquito más, de lo que necesito que pensar un poquito más. Muy bien. Otra persona, Sí, pastor. por favor. El pecado en esta historia que vemos es que el rey Salomón no cumplió a Dios cuando le dijo que eh, si cumplía como su padre David, ¿verdad? Entonces iba a ser bendecido, pues, y realmente, pues, allí falló el rey Salomón cuando no cumplió esta promesa del Señor, enredándose con todas esas mujeres, ¿verdad? Y entonces es el pecado que veo yo de él, pues no haber cumplido. Y ciertamente, pues es fácil, ¿verdad?, culparlo, pues no sabemos, podemos culparlo porque nosotros también tenemos esas debilidades y podemos caer en cualquier momento. Gracias, Pastor. Sí, gracias.
Estoy de acuerdo. El Salomón no fue perfecto y no, um, no fue un hombre conforme al corazón de Dios como su padre David. Él fue muy pecador. Él siguió otros dioses, y por eso cayó la nación de Israel. Fue dividido, y, y el templo un día será destruido. um, y en nuestro tiempo es destruido. Estoy de acuerdo, este pecado está presente. ¿Otra persona? Zoraida. Bueno, yo veo que la idolatría fue fuerte en aquella época del rey Salomón. Tanto es así que el rey Salomón con el N número de mujeres que tuvo, se dejó influenciar por toda la cultura que venían trayendo esas personas, esas mujeres de todas esas naciones, porque no era una sola nación, sino era cualquier cantidad de naciones, porque él quiso extender el reino y bueno, y lo extendió de esa manera, haciendo negociaciones con naciones extranjeras. Y bueno, él, bueno, tuvo con sus mujeres y esas mujeres influenciaron negativamente en el rey Salomón porque él empezó también a adorar a ídolos falsos. Entonces cayó en desobediencia. Para mí el pecado es la desobediencia, ¿verdad? Del rey Salomón, principalmente de él, porque él fue como ejemplo para el pueblo, ¿verdad? Porque siendo él la primera autoridad de Israel, entonces cayó en el pecado de la idolatría también. Entonces, se puede imaginar usted que iba a hacer el pueblo, seguir el ejemplo que le dio Salomón. Entonces yo creo que la desobediencia de Salomón es el principal pecado. Sí, La sí, estoy de desobediencia de Adán. acuerdo. Estoy de acuerdo y hemos hablado de eso ya un poquito, pero sí, esa desobediencia del rey, es un gran problema porque hay esa promesa de Dios y sabemos que él no cumplió su parte del pacto, tristemente. Um, sí, y nosotros también somos pecadores, no hacemos la voluntad de Dios. Y bueno, gracias a Dios que, que hay Jesucristo, porque sin Él, todos nosotros seríamos condenados. Pero con Jesucristo tenemos gracia, amor, somos parte de la familia de Dios, tenemos el Amén. perdón y seremos en el cielo para siempre. Amén. Bueno, seguimos. ¿En qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios hacia mí? Bueno, a mí es la repetición de la promesa dada a David, una promesa de un descendiente que estará en el trono para siempre antes de Dios. Y sabemos que esa es una promesa del Señor Jesucristo. Am, y sabemos que Él reina perfectamente, aunque los, los reyes, los gobernantes de este mundo no son perfectos. Él es perfecto
y Él reina perfectamente para nuestro bien. Y Él nos ama. Somos hijos del Rey del universo por medio de Él. Bueno, ¿otra persona quiere compartir? A mí me parece que no. Sí, pastor. No, por favor. Sí, realmente pues vemos ahí la promesa que el Señor cumplió al rey David, ¿verdad? Y esa promesa también está para nosotros hoy, que si le recibimos a Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Vamos a tener la vida eterna y vamos a ser coherederos con Él del reino de los cielos. Y entonces esa es la promesa que realmente el Señor nos ha dado, en la que nosotros pues creemos y que debemos de hacer su voluntad cada día, ¿verdad? Porque Él lo único que Él nos pide es que nosotros llevemos el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Gracias. Sí, excelente. Tenemos el Evangelio, conocimiento que estaremos en el cielo para siempre. Y bueno, para estar claro, esa no es una promesa de Dios condicional, como la promesa dada a Salomón, sino que es una promesa incondicional. Somos perdonados por el mérito de Cristo, por su obra, sin nada que ver con nada que hacemos nosotros. Bueno, las escrituras hablan, dicen que creen, creen en el Señor y serán salvados, creen y sean bautizados y serán salvos. Am, pero no queremos tener el crédito de esa obra, porque sabemos que la fe, la creencia, es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. También sabemos que el bautismo también obra del Señor, obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no podemos tener ese crédito a nosotros mismos como si fuera una obra de nosotros, sino que todo el crédito pertenece a Dios y que queremos dar ese honor a Él. Y estoy seguro que estás en acuerdo con eso también. Chao. Cierra las dos. ¿A quién está hablando? Lo siento. Am, pero sí, gracias por compartir. Tenemos esa promesa de Dios que Él estará con nosotros para siempre y estaremos con Él en el cielo por los méritos, por la obra salvífica de Jesucristo. Y Suli, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Solo un poco leer lo que mandé por mensaje, ¿no? Dice que el amor de Dios se aparece bueno, el amor que tiene Dios hacia nosotros y lo que tuvo también a Salomón. Dios se le aparece en un sueño y le promete escuchar las oraciones de su pueblo y responder sus necesidades. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 9 del 2 al 3. Y como segundo punto vemos la fidelidad y el pacto. Salomón recuerda el pacto de Dios con David y su fidelidad hacia su pueblo, destacando la relación especial entre Dios e Israel. Cuando vemos a Salomón orando, dice, ora por su pueblo pidiendo que Dios los perdone y los restaure cuando pequen y se arrepientan. Misericordia y perdón, Dios
siempre responde a la oración de Salomón, destacando su misericordia y su disposición a perdonar a su pueblo cuando se arrepiente. Eh, También vemos de que el amor de Dios es constante. Dios es fiel y constante y misericordioso y perdonador, atento a las necesidades de su pueblo. Podría decir atento a mis necesidades. Él es misericordioso conmigo. Él siempre está atento en mis necesidades. Está dispuesto siempre a escuchar y a responder a las oraciones. En resumen, en Primera de Reyes, capítulo 8 y 9 destaca la profundidad del amor de Dios con su pueblo y su deseo de estar en relación con ellos. Y yo sé que Dios también está en esa misma actitud con nosotros y conmigo también, ¿no? Que Él siempre está con ese deseo de que tengamos una comunión con Él, que Él está siempre eh, brindándonos ese profundo amor que tiene a mí y hacia a todos nosotros que estamos aquí. Gracias. Sí, muy bien. Vemos muy claramente en la oración del rey Salomón que él hace esas intercesiones porque conoce quién es Dios. Entonces, cuando leemos esa historia, vemos también quién es Dios. Es un Dios misericordioso, lleno de amor, paciencia y gracia. Y bueno, él tiene las bendiciones para nosotros. También tiene esa ah, misericordia con nosotros, esa paciencia, ese amor. Gracias, hermana, por compartir. Muy bien dicho. Y Gabriel, por favor. Sí, yo veo el amor de Dios en aquel verso cuando el Señor se le aparece, ¿no? Y le dice que va a estar atento a su corazón pendiente, porque él dice que edificó casa para él, y construyó el templo, y le promete el Señor eso, ¿no? Entonces yo veo, le promete que él va a estar siempre atento, viendo. Dice, estarán ahí mis ojos y mi corazón, dice así, esa parte del versículo. Y yo creo que nosotros cuando nos arrepentimos y Dios nos perdona y edificamos templo en nuestro corazón, yo creo que el Señor está siempre atento a nuestras peticiones y Él nos guarda en nuestro camino y se muestra como un Padre amoroso para con nosotros. Y eso es donde yo veo o comparo, ¿no? El amor de Dios para con nosotros, así como a Salomón se le apareció y le dijo que iba a estar porque edificó ese templo para él. Así creo que nosotros cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo y edificamos en nuestros corazones ese templo, creo que el Señor está atento a nosotros y a lo que hagamos, guardándonos y bendiciéndonos cada día. Sí, muy bien, hermano. Gracias por compartir. Fue un poco difícil de escuchar, pero sí, escuché a la mayoría. El Dios es atento con nosotros, no es un Dios muy lejos, es un Dios cercano y tenemos esa atención del Rey del Universo y esa es una gran bendición. También Él escucha nuestras oraciones y cuando arrepentimos, um, Él nos perdona. Bendiciones grandes de Dios, la oración, su perdón y que Él siempre está atento a nosotros, aunque en comparación somos tan pequeños con porque el Dios es infinito um, y sobre toda la creación, ¿quién soy yo que el Señor es atento a mí? Pero Él es atento. Muy bien. La pregunta final es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Por una falta de tiempo, empezamos un poquito tarde y tenemos cosas muy importantes de
de hablar. Am, Solo vamos a escuchar la respuesta de una persona, por favor. Gabriel, por favor. Pues yo, como dice la pregunta, ¿verdad? Que pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra, pues yo veo que así como a Salomón, ¿verdad? Le advierte sobre el pueblo, lo que no tiene que hacer el pueblo, para que él siempre esté atento con ellos y todo. Entonces yo le pediría a Dios que me dé la fortaleza para obedecerle, para seguir sus caminos y sus estatutos, porque Dios es tan bueno que ahí advierte, no solo nos deja, nos advierte, nos va como discipulando, nos va enseñando, no hagas esto porque estas son las consecuencias, no hagas esto porque, pero siempre nos da una esperanza de arrepentimiento. Entonces yo le pediría a Dios que me dé fortaleza para poder seguir sus estatutos, su decreto y todo lo que dice la palabra de Dios. Sí, sí, una buena petición a Dios que Él nos fortalezca para seguir sus mandamientos. En gratitud en gratitud por todo lo que ha hecho para nosotros, ¿verdad? No porque necesitamos que ganar su perdón, sino que um, entendemos su perdón, su amor para nosotros y deseamos responder con obediencia. Muy, muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito del um, templo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde vemos el templo de Jerusalén en el Nuevo Testamento? Vemos ese templo en el tiempo de Jesucristo, cuando él fue bebé, joven y adulto. um, Él fue allí a orar, a alabar y enseñar. 2 veces en su ministerio, Jesucristo limpió el templo de las personas que cambian las monedas, que venden los animales, que hacen negocios en el templo. Um, También vemos que en Hechos, la iglesia primitiva se juntaba en el templo a diario y los apóstoles predicaban allí y fueron arrestados en el templo. Bueno, sabemos también que ese templo fue destruido. Ahora es bajo el control de los de Islam. Y los cristianos, los judíos, no se pueden entrar en la cima, solo podemos ver de lejos. Y el templo no existe, no más fue destruido por los romanos. Bueno, con el tema del templo, el templo es donde habita el Dios, donde el Dios es encontrado. Por eso Jesucristo habla de sí mismo, que Él es el templo de Dios. Él dijo, si ustedes destruirán ese templo, yo lo levantará en 3 días, o lo construirá en 3 días. Um, bueno, Él estaba hablando de su cuerpo porque es Dios. Su cuerpo es donde habita el Dios. Bueno, en nuestros tiempos no hay un templo, no hay ese centro de alabar a Dios, no, um, y no necesitamos, porque alabamos a Dios en el Espíritu y en la verdad. El Espíritu vive dentro de todos nosotros, entonces nosotros somos un templo a Dios, es decir, la Santa Iglesia Cristiana. En total, todos los creyentes somos el templo de Dios. Y también podemos decir que yo soy el templo de Dios, porque el Dios habita en mi corazón. Bueno, tenemos algunos versículos aquí del Nuevo Testamento, el libro de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2,
versículos 19 hacia 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien ordenado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Y la primera carta de San Pedro, capítulo 2, dice, acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogido y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Bueno, vemos que el Cristo es la piedra angular, que los apóstoles y las profetas son el fundamento, y que nosotros somos piedras vivas que conforman ese templo al Señor. Somos parte de su templo. Entonces, ¿qué es el templo del Nuevo Testamento? El templo en el Antiguo Testamento era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia Cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro, respectivamente. Mientras que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año, en el día de la expiación, nuestro gran sumo sacerdote entró al cielo mismo, después de dar su vida como el sacrificio una vez para siempre por los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Hay un tema muy interesante que una persona preguntó en la clase de la mañana, y es que en nuestro mundo vemos que el cristianismo es muy dividido, que no hay unidad, hay denominaciones, hay los católicos, a los protestantes, a los testigos de Jehová y mucho más. Y todos tienen sus creencias, pero no hay esa unidad y es una cosa muy triste. Um, bueno, hay una buena razón por eso. Es que la palabra de Dios es santa y queremos honrar la palabra. Entonces, si una iglesia está enseñando incorrectamente, no podemos ser parte de esa iglesia, am, sino que necesitamos que comparar lo que dice la Biblia con lo que dice esas iglesias físicas, esas iglesias visibles en la tierra, porque hay muchas advertencias en el Testamento Nuevo, advertencias contra profetas falsas en el mundo. Y hay maneras que podemos distinguir um, un- una buena iglesia visible y uno que quizás no. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, dice que todos los que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, son creyentes, son verdaderas creyentes, ellos tienen el Espíritu. Entonces, si una persona no confiesa que Jesucristo es Hijo de Dios, no tiene el Espíritu y no es parte de la iglesia cristiana, la Santa Iglesia Cristiana, Am, como los mormones. Y es algo muy triste, pero ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ni creen los testigos de Jehová
Jesucristo es hijo de Dios, parte de ese Dios trino. Ellos dicen que él solo es un Dios y un Dios de menos poder que el Padre. Bueno, esas iglesias visibles no son parte de la Santa Iglesia Cristiana, porque una de las pruebas es que confesan la iglesia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, también queremos observar lo que enseña la iglesia y comparar las enseñanzas con la Biblia. Y si estamos en acuerdo y ellos están en acuerdo con la Biblia, queremos juntar con esa iglesia. Y si encontramos que ellos no están en acuerdo con la palabra de Dios, ah, es peligrosa para nuestra fe quedar en una situación así. Y entonces queremos buscar otra iglesia que sí enseña bien la palabra de Dios porque queremos honrar la palabra. Bueno, la otra parte de todo eso es que la Santa Iglesia Cristiana am, está compuesta de todos los creyentes. Son parte de esa iglesia. Es una iglesia invisible. Es decir, que no vamos a encontrar una iglesia aquí en la tierra que es la Santa Iglesia Cristiana. Lo que vamos a encontrar son iglesias visibles. Y en cada iglesia donde las personas se rodean alrededor de la palabra de Dios y de los sacramentos, podemos decir que hay verdaderas creyentes allí presentes. Y la Santa Iglesia Cristiana, miembros de esa Santa Iglesia Cristiana, son presentes allí. Y un día toda esa iglesia será reunida en el cielo, con nuestro sumo sacerdote Jesucristo sobre todo. Será personas de diferentes denominaciones, de diferentes épocas, quizás con diferentes creencias aquí en la tierra, estarán juntos en el cielo por la fe en Jesucristo. Espero que eso todo tenía sentido. Es una enseñanza muy, muy bonita, ah, muy importante. Y la verdad es que no vemos esa unidad aquí en la tierra, pero sabemos que un día todos nosotros vamos a disfrutar esa unidad en el cielo. ¿Hay pregunta o comentario hasta aquí? Bueno, vamos a avanzar un poquito porque ah, quiero hablar un poquito del propósito de Academia Cristo aquí. En el nivel discipulado en la que todos estamos, ah, es, son clases abiertas a cualquier persona. Entonces, somos compuestos de personas de muchas denominaciones. Y el propósito es compartir la palabra, compartir clases en cómo leer y entender la palabra de Dios. Um, y lo hacemos por medio de esas 13 cursos en el nivel discipulado. Y es una gran bendición ah, que ofrecemos a todo el mundo, porque queremos compartir la palabra con todo el mundo. Es muy importante que queremos enseñar a toda la gente sobre Jesucristo, sobre el Evangelio y compartir y facilitar que ustedes puedan
entender bien la santa palabra de Dios. Eso no es algo que podemos guardar a nosotros mismos, sino que queremos compartir con todo el mundo. Bueno, en el tema de iglesias visibles, el Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. Es decir, que queremos examinar lo que enseña una iglesia y si estamos en acuerdo, podemos estar parte de esa iglesia. Y si no somos en acuerdo, ah, quizás no queremos estar parte de esa creencia por la protección de nuestra fe, y para honrar a la palabra de Dios. Bueno, quizás en la duración de los cursos aquí ustedes han dicho que tienes las mismas creencias que nosotros. Ustedes les gustan lo que enseñamos aquí en la Academia Cristo y quieren saber más. Tenemos opciones para examinar lo que creemos, hablar de la doctrina de una manera más personal. Si es algo que te interesa, por favor avíseme y yo puedo ponerte en contacto con uno de nuestros misioneros, um, y esa persona pasará mucho tiempo contigo examinando todo lo que la Biblia dice en como 96 puntos de la doctrina. Y al final, si están en acuerdo con nosotros, les invitaremos que junten con nosotros. Pero no es, si no es, al empezar, no significa que necesitas que terminar, sino que es una oportunidad de aprender más de lo que enseñamos aquí en la Academia Cristo, lo que creemos. Y, y es ah, una oportunidad de examinar lo que dice la Biblia profundamente. Y después de ese paso, hay la oportunidad también tomar más clases con nosotros en nuestro nivel sembrador. Los sembradores son personas que están en acuerdo doctrinal con nosotros y nosotros proveemos las herramientas para que ellos puedan empezar sus propios grupos, sus propias iglesias para empezar una iglesia en su ciudad, en su pueblo, juntar las personas allí alrededor de la palabra y los sacramentos. A mí si eso es algo que te interesa, por favor, avíseme también. El primer paso es, bueno, continúa tomando las clases con la Academia de Cristo. Y el segundo paso es ese proceso de acuerdo doctrinal. Pero al final tenemos ese nivel sembrador. Hay más cursos que tenemos para ellos, para que ellos puedan ser líderes de sus grupos, líderes de sus iglesias, y compartir la palabra con los demás en sus comunidades. Bueno, hay preguntas o comentarios hasta aquí. Sui, hermana. Sí, yo quisiera preguntar algo que es un poco delicado, pero bueno, en el lugar donde nosotros estamos congregando, eh, hago una similitud a todo lo que ustedes enseñan, concuerda con todo, la forma, el interés, la disposición, e inclusive que no le dan énfasis al dinero. Y en este ministerio que yo estoy tampoco no le dan énfasis al dinero. Para ellos es más importante predicar la palabra.
y entonces hay uno nomás que, hay un punto que no concordamos, que es el bautismo a infantes. Entonces, solamente es eso el punto, nada más. Porque todo lo demás es de acuerdo a la palabra del Señor y eso mismo en este ministerio los hermanos que nos visitan, eh, a ellos sí no les gusta que le digan pastores porque no sé, no entiendo, pero no le gusta que le digan pastor. Entonces, pero de todas maneras, igual concordamos. Podríamos decir 99.9%, solamente un punto, es el que no practicamos el bautismo a infantes. Gracias por escuchar. Sí, sí, gracias por compartir. Bueno, es que mm, el bautismo de los infantes ah, es un tema que necesita más tiempo para hablar. Pero sí, esa es una de las enseñanzas que enseñamos aquí con la Academia de Cristo. En verdad, ha sido hecho desde el principio de la iglesia. La idea de no bautizar los infantes no existía antes del año 1700, 1600, algo así. Um, la iglesia siempre ha bautizado a los infantes. Bueno, y es una pregunta de qué pasa en el bautismo. Y enseñamos que el bautismo es obra de Dios. Es algo que crea la fe, y que tiene promesa del perdón. Otra vez, um, quizás es un tema que podemos explorar en privado. ah, y es algo que me gusta hablar, de lo que me gusta hablar. Entonces, si una persona quiere pregunta de eso, podemos hablar más de ese tema. Pero sí, esa es una de las enseñanzas de nosotros. Y por el proceso del acuerdo doctrinal, ustedes tendrán la oportunidad de preguntar. No es estamos en acuerdo o no, es una oportunidad de examinar profundamente lo que dice la Biblia, porque basamos todas nuestras enseñanzas en lo que dice la Biblia. Entonces, ustedes tendrán la oportunidad de examinar lo que dice la Biblia, y decidir por sí mismo, cuál enseñanza es la correcta. Gracias por su respuesta, pastor. Sí, sí, gracias por compartir. Yo sé que es un punto de conflicto entre los grupos cristianos, pero gracias por hablar de eso. Y sí, mi consejería sería, si tienen una duda, una pregunta de una de las doctrinas de la Biblia, um, quizás quieren saber más por qué creemos algo, por favor, hablan con uno de nuestros consejeros, toman esas discusiones de doctrina con nosotros para saber más. Félix, hermano, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué tal, pastor? Sí, más o menos algo parecido al de la hermana Zuli, ¿no? Que justamente el tema doctrinal, ¿no? Pero en mi caso yo no tengo mucho, ¿cómo se podría decir? Mucho problema, porque al final de cuentas se podría decir que son temas secundarios, ¿no? Y son temas que se tienen que conversar, ¿no? Por ejemplo, el tema de infante, o sea, no se especifica la edad ¿no? De tal persona, por así decirlo, ¿no? Infante, pero no, o sea, no sabemos desde qué edad se puede hacer el bautizo. Porque si sería infante, o sea, no hay un término, ustedes más o menos
se podría decir infante que a un bebito de meses o un año. Más o menos esa es la pregunta. Ok, ¿qué decimos? Yo bauticé mi niña, mi hija, cuando tenía 8 días de edad. Y hay ese precedente en el Antiguo Testamento, porque el bautismo es la circuncisión nueva, es la manera nueva de ser parte de la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos, ellos practicaron la circuncisión y ellos circuncisaron los bebés a los otros días de edad para que ese bebé será parte de la familia, parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando decimos infantes, um, es 8 días o menos. Um, en verdad, mi niña tenía 7 días de edad, no era 8. Um, pero, ¿sabe? Lo que enseñamos de eso es, la Biblia solo dice, bautizan todas las naciones. Y en Hechos dice que los apóstoles bautizaron um, a familias enteras. Y, y no hay razón leyendo la Biblia decir que los bebés um, no fueron incluidos. ¿Contesté la pregunta? Sí, pastor, está bien, está bien. Sí, más o menos ya un pastor también ahí de acá de la escuela más o menos está especificando este punto, ¿no? Porque al final de cuentas hay como que, hay como que se podría decir como que ataduras del tema del catolicismo y todas esas cosas, ¿no? Pero como yo le digo, ¿no? En mi caso yo normal, yo entiendo ese punto bíblicamente hablando y más que todo es porque muchas personas se entrampan en este punto, ¿no? Y eso, pastor, gracias por su respuesta. Ok, sí, Bendiciones. sí, gracias. Sí, muchas personas se entran en ese punto porque es una diferencia. Creemos que toda la doctrina es importante. Am, bueno, nos gustaría tener la oportunidad de discutir todo eso, si ustedes tienen dudas o preguntas, y hay más que ver con la doctrina que solo el bautismo. Por ejemplo, el pecado original tiene que ver con el bautismo también. Lo que decimos del pecado original. Tiene un bebé pecado. Porque si un bebé tiene pecado, am, tiene ese pecado am, heredado, ah, bueno, tiene sentido que necesitan el bautismo también, como todas las personas. Entonces, hay mucho para discutir sobre la doctrina y sí, hay diferencias entre los grupos cristianos aquí en la tierra. Am, Nos gustaría la oportunidad de hablar más, discutir más sobre esos temas y examinar la Biblia. Y algo que hacemos es no utilicemos, no utilizamos la razón humana, examinamos simplemente lo que dice la Biblia y podemos decir después, bueno, cuál es la enseñanza de la Biblia. Y si estamos en acuerdo, Um, está bien. Si no estamos en acuerdo, ya podemos ser amigos. Um, ya podemos ser hermanos en la fe, porque somos partes de la Santa Iglesia Cristiana y seremos en el cielo. Pero no podemos compartir ese compañerismo más profundo um, que um, si no estamos en acuerdo con la doctrina, porque queremos honrar lo que dice la palabra. Espero que ese tiene sentido. Um,
es un tema muy fuerte y no quiero causar ofensa. Um, bueno. ¿Ya hay pregunta, Gabriel? Pastor, una última pregunta. Quería saber cuándo más o menos comienzan los nuevos cursos, porque a mí creo que me faltan para terminar este módulo uno, esta primera etapa de discipulado, me faltan creo que 3, 4 cursos Ok. para terminar todo este proceso y después creo que me sigue ya el grupo sembrador, ¿no? Justamente también estoy viendo ese tema. Quería saber cuándo arrancan los cursos en sí. Bueno, sí, normalmente hablamos con las personas de la doctrina cuando tienen 4, 3 cursos que quieran. Entonces yo puedo tomar nota que quieres tener estas conversaciones y si están de acuerdo con nosotros, después de eso y después de tomar nuestro último curso, el discípulo hace discípulos, podrías entrar al nivel sembrador. ¿Contesté la Claro, pregunta? pastor. Sí, pastor, está bien, listo. Ahí estamos en comunicación. Gracias. Bendiciones. Sí, gracias, hermano. Gabriel, tu mano ya Sí, está levantada. pues más que pregunta, habrá contribuir a esto. A mí me gusta la enseñanza que tienen. La doctrina, el método de enseñanza, la verdad es muy bonito. Me tiene sorprendido. En cuestión de doctrinas, ¿verdad? Yo respeto algunos puntos diferentes, hay diversidad y por eso desafortunadamente estamos divididos, hay mucha división, ¿no? Pero yo creo que todo lo que se cree, o sea, la doctrina tiene obviamente una razón y un fundamento bíblico y eso pues se tiene que respetar. No podemos hacernos una idea nada más porque decimos, es que es esto, sin haber escuchado las razones. Ahora, en ese aspecto para mí no hay mucho problema, porque yo siempre llevo adelante los mandamientos o los preceptos muy importantes que nos dejó Jesucristo, es amar al prójimo. Entonces yo no soy mucho de debate, no de estar debatiendo que sí, que sí, no, que sí. Yo prefiero las coincidencias que las disidencias, eso es uno. Dos, todo lo que han enseñado para mí a la luz de las escrituras está muy bien fundamentado. O sea, la verdad está muy bien fundamentado. Yo soy lector desde hace años, creyente desde hace años. Conozco varias iglesias. No me muevo de una iglesia por problemas de doctrina, sino porque el Señor donde me mande a trabajar, ahí voy a estar trabajando. Y la verdad, yo estoy muy contento con lo que nos han enseñado, la verdad, y es muy importante. Y sobre todo ese énfasis de que Cristo murió por nosotros, que hemos alcanzado una salvación por los méritos alcanzados en el Calvario del justo Mesías, y que ahora, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Y yo creo que ese es el punto más importante, y es importante llevar la palabra ahora sí que a todas las naciones. Entonces, desafortunadamente a veces y yo me he topado con personas, o me ha costado a veces con personas que por una cosita, que por esto ya no, que por el otro ya no, cuando realmente lo importante es predicar la palabra y la coincidencia. Pero yo en lo particular sí pienso terminar todos los cursos y después ver si me uno al grupo o ya me explicarán cómo es. Pero yo estoy muy contento, pastor, y puedo decirles que excelente todo lo que han enseñado con mucho fundamento bíblico, un muy buen trabajo que de verdad es una bendición esta academia, es una verdadera bendición que de veras, porque no cualquiera hace el trabajo que ustedes están haciendo. Y la verdad yo estoy muy agradecido con Dios que pude contactarlos y que puedo estar ahora tomando estas clases con ustedes. Esa es mi aportación, pastor. Gracias, hermano. Me alegra saberlo. Espero que esas clases son una bendición a todos ustedes. Sí, es un privilegio compartir la palabra. Es un Una gran, privilegio muy gran bendición. merecido. Una gran bendición, pastor, una gran bendición de verdad, porque dedican ustedes su tiempo, los estudios que nos dan, la verdad. Yo estoy contentísimo. Dios les bendiga de verdad en grande. Gracias, igualmente, hermano. Y Suli, hermana, tiene su mano levantada también. Ajá, sí. Primeramente, ay, me apena mucho de que hay cositas
por la cual, por ejemplo, a mí me encanta por mí familiarizar con todos los grupos o denominaciones de acá de mi zona, por ejemplo. Pero lamentablemente siempre nos ponen arriba la mano. Stop, no, tú no hablas lenguas como nosotros, tú no danzas como nosotros, tú no practicas como nosotros, así que no puedes ser parte de nuestro ministerio. Entonces, hay esas cositas que nos dividen, me da mucha pena, pero en resumen, yo estoy muy agradecida primeramente a Dios por ustedes, porque Dios les está utilizando para poder impartir más su palabra, para compartir